Vamos a ir a la palabra. Recuerden que los días jueves repasamos lo del lunes. Y me gusta que hermanos que estuvieron el lunes también están ahora, y me parece muy bien, ¿no? Algunos hermanos me dicen también, no, hoy no voy a estar porque estuve el lunes. Está bien, está todo perfecto, no hay ningún drama. Pero no está mal volver a escuchar, justamente cuando volvemos a escuchar los mismos temas, todos los conceptos se nos van a fijar mejor. Así que eso es bueno. Y por otro lado, nunca es lo mismo, porque siempre Dios le da otra palabra con la misma base bíblica, ¿no? No es que uno cambia el mensaje central, pero sí ocurre muchas veces que para cada día, ¿no? Dios nos da una palabra fresca. Recordad que las Sagradas Escrituras, cuando uno va a hacer un estudio o va a preparar una prédica, es una fuente inagotable. Siempre, siempre encontramos en esta fuente inagotable la palabra que nos sacia el corazón, que nos bendice. Entonces es muy importante todo esto. Así que bueno, son todos bienvenidos, qué lindo ver sus caritas. En este momento veo algunos nada más, pero sé que está llegando cada vez más gente. Gracias a Dios, como decimos en cada reunión, que podemos tener este método o este dispositivo, ¿no? Electrónico que nos ayuda de alguna manera virtual a podernos ver, encontrarnos. Imagínate esta pandemia sin este elemento como el que tenemos ahora. Sería mucho más sufrido, ¿no? Mucho más sufrido. Sufrimos que no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos estrechar la mano, no podemos estar en un contacto físico directo, pero al menos de esta manera verle las caras, vernos las caras entre nosotros, ver el rostro del otro que se lo ve bien, gracias a Dios, y si alguno está afligido, bueno, tenemos razones para orar y motivos para interceder en oración. Así que esto yo lo disfruto, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a disfrutar lo que el Señor nos da. Este, y yo te invito a que disfrutes todo lo que el Señor te da en este tiempo. Nosotros estamos leyendo justamente versículos bíblicos que tienen que ver con los últimos tiempos. Este es un tema que es bueno decirlo, porque siempre se van incluyendo personas que son nuevas, vamos a decir de esta manera. No es un término muy evangelístico, no muy de los evangélicos, una persona nueva, ¿no? Son personas que se van incorporando a la familia de Dios y, y claro, por ahí no saben muy bien qué es lo que venimos hablando, por eso siempre hago un repasito y también explico por qué motivo hablamos sobre los acontecimientos finales. Colegas míos, yo estoy muy de acuerdo con ellos. Dicen que a veces no quieren tratar estos temas, menos en estas circunstancias, para no atemorizar a la gente. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. La idea no es atemorizar, sino que simplemente sepamos lo que la Sagrada Escritura dice acerca de los tiempos últimos, que todavía no estamos en esos últimos tiempos, que está cerca algunos eventos que la Biblia habla, es cierto, este, pero no estamos todavía en los tiempos finales concretamente. Este, a ver cómo podría explicarlo. Eh, no estamos en los tiempos de juicio sobre la tierra, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Eh, de todos modos, estas cosas que se sufren, diría el Señor Jesús, son principios de dolores, ¿no? Así lo dijo el Señor Jesús en Mateo en el capítulo 24, cuando hablaba de todas estas cosas que suceden en estos tiempos que vivimos nosotros, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo. Este, y bueno, justamente a raíz de esto que está pasando, hermanos de la congregación, muchos nos bombardearon una pregunta a todos los pastores del ministerio: ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que pensamos nosotros como cristianos? Y claro, y sale un montón de preguntas. ¿Qué actitud tenemos que tomar? ¿Cómo tenemos que entender este tiempo que nos toca vivir? Entonces, eso me motivó a tener que hablar sobre este tema.
Y lo hago con gusto porque sé que nos ayuda muchísimo para saber, como dije antes, dónde estamos parados en la línea del tiempo de la Sagrada Escritura, saber dónde estamos parados ahora, ¿no? Saber de dónde venimos y también saber hacia dónde vamos. Creo que eso nos genera a nosotros una paz interna muy grande cuando tenemos, por lo que dice la Sagrada Escritura, este, anticipado, ¿no?, las cosas que van a suceder y que nosotros podemos discernir el tiempo que vivimos y entonces también tenemos las precauciones para los tiempos que venideros y para el tiempo que vivimos y podemos interpretarlo y entenderlo mejor sin despreciar a nadie, por supuesto, pero podemos entenderlo mejor que otras personas, no porque seamos más inteligentes, más capacitados, sino porque la Sagrada Escritura nos está anticipando las cosas que vienen. Entonces, nosotros habíamos arrancado, como decimos cada vez que nos reunimos, con Mateo 24, donde están las palabras de Jesús. No solamente en Mateo habla estas profecías el Señor, porque son palabras proféticas de Jesús, sino que en los otros evangelios también los vamos a encontrar. Es una respuesta que hace el Señor Jesús a sus discípulos por tres preguntas centrales. Una era, ¿cuándo iban a pasar estas cosas? Cuando se refería al templo que estaba en Jerusalén, que el Señor Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y después, la segunda pregunta era, ¿qué señales habían que anticiparan la venida de Jesús, ¿no?, la segunda venida de Cristo? Y la tercera pregunta era, ¿cuándo es el fin? ¿No? ¿Cuándo es el fin? No sé, yo me acuerdo cuando era chico, cuando era niño prácticamente, ¿no? Yo siempre les comparto que cuando era chico tenía un poco una confusión religiosa, ¿no? Porque mi papá era evangélico luterano y me llevaba a la iglesia evangélica, las evangélicas históricas, ¿no? Eh, no sé por qué razón, a mi papá le gustaba mucho una iglesia evangélica metodista y en Loma de Zamora, yo vivía cuando era chico en Loma de Zamora, y íbamos ahí. Me impactaba esa iglesia, me gustaba el amor de los pastores, la congregación, y además de niño yo iba al jardín de infantes de esa iglesia. Pero mi mamá era católica y yo con mi mamá iba a la iglesia católica, ¿no? Entonces tenía una mezcla de religiones espectacular, ¿no? Eh, este, bueno, de todos modos, como fuera, eh, tuve un acercamiento desde chiquito a las cosas de Dios y que eso fue muy importante para mi vida porque me fue ayudando también a entender las cosas que nos toca vivir, ¿no? Y, y también por ahí el enfoque, ¿no?, que le daba cada iglesia a la adoración a Jesús y la comunión con Dios. Este, y una de las cosas que aprendí, tal vez por la convivencia con mis padres, que eran en principio profesaban distinta fe cristiana, ¿no? Entonces yo era como el moderador, ¿no?, para que haya paz siempre, ¿no? Este, y quizás eso me ayuda a mí a- a interpretar bien la postura de cada cristiano, ¿no? No importa la denominación, y entender de que Dios en definitiva ama a todos, ¿no? Y eso es muy importante. Mi papá era luterano, iba a una iglesia metodista, mi madre era católica, y después nos hicimos evangélicos renovados y con todo el mover del Espíritu Santo. Y hoy en día nosotros estamos en una iglesia, por supuesto, una iglesia que es en pentecostal, digamos, de base, ¿no? Entonces, todas estas cosas me ayudaron a mí a entender un poco mejor lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Y poder tener sin prejuicio charlas con ministros cristianos de otras denominaciones, ¿no? Eh, pero tanto en uno como en otro, todos están hablando acerca yo me acuerdo que cuando era chico, mi mamá me llevaba a hacer el catecismo católico, ¿no? Entonces,
Eh, yo tenía unos compañeros que estudiábamos juntos el catecismo, y, y había unas chicas eh, que eran, los padres de ellos eran muy amigos de mis padres, eh, y a mí no me gustaba mucho hablar con una de ellas porque era tremendista, para mí era tremendista. ¿Por qué era tremendista? Porque me hablaba siempre del fin del mundo. Y yo me daba miedo, ¿no? Las cosas que decía. No, porque va a venir, y decía de esta manera, no sé por qué le decía así, la fin del mundo. No decía el fin del mundo, decía la fin del mundo. Y cuando venga la fin del mundo, Alejandro, Dios mío, yo digo otra vez hablando de eso. Bueno, pero cuando vos hablas con las personas, ¿no? Y suceden eventos como el de ahora, como es la pandemia, o cuando pasa algún fenómeno natural fuerte, o cuando pasa también un fenómeno social fuerte, o político, ¿no? O económico, ¿no? Eh, la gente viene al final, viene con esa pregunta, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿No? Es decir, que lo que preguntaban los discípulos es una cosa que eh, por ahí todos no tenemos ese interrogante. Pero gracias a Dios, vos y yo que somos cristianos y tenemos la palabra, tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta. Y Jesús les empezó a aplicar a los discípulos. Bueno, va a haber acontecimientos, van a suceder eventos que le llama señales que van a indicar cuánto todavía falta para su venida. Es decir, nosotros a través de los eventos, a través de las señales, ¿y cuáles son las señales? Bueno, mirá lo que dice. Por ejemplo, dice que vendrán muchos diciendo que son el Cristo, ¿no? Otros falsos Cristos, ¿no? También dice que va a haber guerra y rumores de guerra. También dice que va a haber otro tipo de calamidades naturales como por ejemplo terremotos, hambre, pestilencia. Y después más adelante, porque por ahí dice el Señor en ese momento que estas cosas que suceden son principios de dolores, ¿no? Refiriéndose a los dolores de parto cuando una mujer va a dar a luz, ¿no? Y que después esos dolores se van incrementando y, y ahí está el secreto, siempre decimos, ¿no? En esa frecuencia cada vez más fuerte de que va a dar a luz la mujer. Bueno, es algo similar, por algo dice la Biblia también que la creación gime como con dolores de parto, ¿no? Eh, que va a dar a luz, ¿qué? ¿Qué es lo que va a dar a luz? Va a dar a luz el advenimiento de Jesús, la segunda venida de Cristo, para arrebatar a la iglesia, para llevarla, y después, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, acá en la tierra, ingresa en ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos los eventos sucedieron siempre, esos eventos que mencioné, ¿no? Las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, la pestilencia, el hambre. Y por otro lado dice, bueno, la violencia, ¿no? También habla que la maldad de los hombres se incrementará en los últimos tiempos. Son cosas que están pasando, como te das cuenta. Ahora, algunas vos decís, bueno, pero esto sucede siempre. Sí, pero acordate esto de los dolores de parto. Cada vez son más fuertes, cada vez se incrementan más. Cada vez más fuertes son los terremotos, cada vez son más fuertes las epidemias, cada vez son más fuertes las pestilencias, o cada vez son más fuertes, por ejemplo, otros eventos como, bueno, la hambruna sobre la Tierra también, ¿no es cierto? Hay sectores en el planeta donde la gente sufre mucho por causa de que no hay alimentos, ¿no? Justamente todo el mundo especula, algunos pensando de que hay quizás una conspiración detrás de todo esto de la pandemia, justamente para reducir la población mundial, porque si no, no nos va a alcanzar los alimentos para sostener a la población del mundo. Son cosas que se especulan, que se dicen, que no hay pruebas evidentes todavía de lo que se dice. Este, Algunos justifican las guerras, que las guerras eran justamente para reducir la población mundial. En la Primera y Segunda Guerra Mundial millones de personas murieron y entonces como que eso está compensado. Bueno, son teorías, ¿no?, que se hablan acerca de la regulación de la población mundial. Pero más allá de que esto siempre existió, lo que nos muestra a nosotros
el acercamiento de la venida de Cristo es la frecuencia y la fuerza que tiene cada uno de estos eventos. Cada vez son más importantes, cada vez son más frecuentes, cada vez son más impactantes, ¿no? Y aún así, Jesús dice, bueno, eso es principio de dolores. Decía un comentarista bíblico de que estas cosas que nosotros vivimos son como juego de niños comparado con lo que va a venir en la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años, que se instala el anticristo, ¿no es cierto? Inmediatamente que después la iglesia es arrebatada, ¿no? Si hoy viniera Jesús y nos llevaría, mañana se instala el anticristo a gobernar en forma global, ¿no? Esa es la forma como muestra la Biblia los sucesos, ¿no? Porque alguno pensará, ¿por qué pastor dice que puede venir hoy? Bueno, porque en realidad Dios es soberano, ¿no? Y él, si vos y yo le preguntáramos a Dios ahora, Señor, ¿cuándo va a venir tu Hijo Jesucristo? Puede ser hoy, te voy a decir, hoy, porque Dios es el eterno presente, ¿no? Siempre es hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo es el día que yo tengo que pedir perdón por mis pecados? Hoy, ¿no? ¿Cuándo es el día que yo debo consagrar mi vida a Cristo? Hoy. El único que te dice mañana, para más adelante, es el mismo diablo que no quiere que vos y yo tengamos comunión con Dios. Pero Dios siempre nos habla de hoy. Y si uno le preguntara, ¿cuándo vendría, Señor? Puede ser hoy, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos, la Biblia dice que nadie sabe cuándo será el día que el Señor vendrá, pero puede ser hoy, ¿no? Eso es muy importante. Y ese hoy nos ayuda a nosotros a ser más responsable de nuestra vida cristiana, tener más en cuenta nuestra consagración al Señor, nuestro testimonio. No quiere decir que seamos perfectos porque vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos. Entonces, siempre tenemos una inclinación pecaminosa, siempre lo decimos, y por eso es que tenemos que todos los días en oración ponernos a cuenta con el Señor, ¿no? No como algo tedioso, sino al contrario, algo que nos libera de cargas, que nos libera a nosotros digamos, de la culpa. El Señor nos libra de la culpa, ¿no? Hay gente que por ahí de pronto predica un evangelio donde utiliza la culpa, ¿no? Como para presionar, como para manipular, pero no, es al revés, el Señor te libera de la culpa. Si uno confiesa sus pecados y de verdad hay arrepentimiento genuino en el corazón, entonces nosotros somos liberados de la culpa. ¿Por qué? Porque Jesús muere en la cruz del Calvario, paga por mis pecados y tus pecados. Entonces cada vez que vamos en oración al Señor y confesamos nuestros pecados, aún hasta los pecados crónicos, aquellos que vos decís, ¿cuándo me voy a liberar de esto? Bueno, Dios quiere que no estemos ansiosos, pero sí estemos confiados en el Señor y confiados en el Espíritu Santo que va a obrar en nosotros. Todavía estamos en la era de la gracia o la era de la iglesia, y mientras estemos en la era de la gracia y de la iglesia, tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que se lo considera el Salvador a Jesucristo, por eso es que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, en Él, a través de Él, tenemos acceso a Dios Padre. Y Dios Padre, cuando nos mira, ve la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario, que nos cubre a nosotros y que nos hace justificables, somos justificados delante del Señor. Por eso es muy importante que vos y yo tengamos una vida consagrada a Dios. Y si alguno de los que están ahora presentes nunca entregó su vida a Cristo, hoy es el día que podés entregar tu vida a Jesús, ¿no? Que cuando terminemos, yo le voy a pedir después a la hermana Laura, que es una de las ancianas de la iglesia. Anciana no significa para los más nuevitos que sea una persona mayor, sino es un cargo eclesiástico, ¿no? Que tiene tareas pastorales. Entonces le voy a pedir a Laurita que ore por aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, ¿no? En realidad, no hace falta que me diga quién va a ser el que va a entregar su vida a Jesús, sino simplemente va a repetir la oración que Laura va a dar para las personas que desean entregar su vida al Señor. Y si algún creyente quiere renovarlo, bienvenido sea. No está mal que volvamos otra vez a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Nosotros estamos leyendo ahora estas
estos juicios que caerán sobre la tierra, según lo que dice la Sagrada Escritura en el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis es un libro escrito por el apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. Y él empieza a escribir, porque inspirado por el Espíritu Santo, todos los eventos que iban a suceder en los últimos tiempos. La palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, que Dios le revela a Juan, ¿no?, las cosas que van a suceder después. Como son visiones, él algunas cosas que ve del futuro no las puede explicar con nitidez porque no sabe positivamente o concretamente qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darte una idea, de pronto dice, y un monstruo despedía fuego, ¿no? Por ejemplo, suponete, ¿no? Y quien sabe lo que vio fue un tanque de guerra tirando bombas o balas, ¿no? No sabemos. Cuando dice, y cayeron del cielo estrellas, por ahí eran misiles, ¿no? Digamos, por eso esta área que estamos leyendo, este tiempo que hablamos sobre los acontecimientos finales, no podemos ser dogmáticos. No hay un dogma sobre esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos que respetar las diferentes posturas que tienen los cristianos, porque cada uno, como le alcanza la gracia de Dios, puede interpretar la Sagrada Escritura. Si bien hay, vamos a decir, si vos querés, leyes hermenéuticas que me ayudan a mí a interpretar mejor la Sagrada Escritura, uno tiene que ser cuidadoso porque no tenemos la verdad absoluta sobre la interpretación de las cosas que se refiere la Biblia a los acontecimientos finales. Y uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor no nos revela bien claro cómo son los acontecimientos finales? Bueno, porque tal vez nosotros lo que tenemos la tendencia es a especular. Imagínate si supiéramos el día que viniera el Señor Jesús, ¿no? Entonces, bueno, ya es muy probable, aunque no lo querramos reconocer, que más de uno va a querer tomarse una licencia antes que venga el Señor para hacer algo que no corresponde, ¿no? Entonces, porque somos así, tenemos tendencia pecaminosa. El salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Y venimos trayendo esta herencia desde la primera pareja humana en el huerto del Edén, de Adán y Eva hasta la fecha, ¿no? Todos tenemos cierta tendencia pecaminosa, ¿no? Me gusta el doctor Palmer, cuando habla en el libro de Teología Sistemática, él dice que tenemos tendencia pecaminosa y que lo dice así, de esta manera: si bien desde la psicología, como por ejemplo desde el aspecto de Freud, el pensamiento de Freud, ya no habla de instinto en el ser humano, sino que habla la palabra es otra, ahora no la recuerdo, pero habla de pulsiones, ¿no es cierto? Pulsiones que es muy diferente a los instintos. Es un poco medio complicado poder explicarlo, pero de todos modos, Palmer dice, pero vamos a usar la palabra instinto, porque en su época, cuando se escribió, era lo más común, y es lo que a nosotros nos preserva la vida, los instintos. Los instintos son puestos por Dios en la creación, en cuando nos formó a nosotros como seres humanos. Pero también es interesante que junto con los instintos tenemos bajos instintos. Y los bajos instintos, dice Palmer, son consecuencia del propio pecado del hombre, ¿no? De la desobediencia del hombre, del ser humano, ¿no? De la rebeldía humana contra el Creador. Entonces, nacemos así, ya es la forma como nacemos. Por eso necesitamos de Jesús, que diera su vida en la cruz del Calvario, que pagara por nosotros, y todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, entonces tiene la posibilidad de ser una persona justificada para llegar a la presencia de Dios el día que termine sus años acá en la tierra, ¿no? Entonces, por eso resalto lo de Cristo, porque es muy importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iglesia de Jesús va a ser arrebatada antes que lleguen estos años de los juicios. Nosotros hablamos de los juicios que son a través de los sellos, los primeros 4 sellos. Se trata de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero de ellos es el anticristo. Ya lo hablamos esto. Hablamos sobre también sobre las trompetas, ¿no es cierto? Que justamente las trompetas son las
digamos, los juicios que se incrementan son más fuertes que los de los sellos. Ahí cuando habla de las trompetas, estamos hablando siempre de la tercera parte de la tercera parte del mar, de la tercera parte de las aguas dulces, la tercera parte de los hombres, ¿no? Y luego entramos en las copas o las copas de la ira, que es lo que estamos leyendo ahora y lo que estamos trabajando entre nosotros, ¿no? Vamos a leerlo para tenerlo en cuenta y este, está en el capítulo 16 de Apocalipsis y después no vamos a extendernos mucho porque digamos esto como para tener un conocimiento, ¿no? Para saber cuáles son esos juicios que caerían sobre la tierra. Pero tampoco vamos a dar un énfasis tan fuerte sobre estos juicios, sino vamos a ver el otro lado de la moneda, de que el Señor nos guardó, de que el Señor nos sanó, de que el Señor, cómo Él nos ayudó a nosotros a liberarnos de estos juicios. En el capítulo 16 de Apocalipsis dice Juan, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, ¿no? Y acá ya no dice la tercera parte, sino todos los hombres y sobre todo aquellos que tenían la marca de la bestia, ¿no? Acá habla otra vez con simbolismo, ¿no? La marca era el famoso 666, ¿no? La bestia se está refiriendo al anticristo, y los que adoraban la imagen, los seguidores y adoradores, porque acordate que el anticristo, el decir anticristo, era ya blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué concepto tenían los judíos cuando se trataba de una persona blasfema? Blasfemo se le decía a aquel que quería ponerse en lugar de Dios, o en este caso en lugar de Jesucristo, ¿no? Entonces, el anticristo es anticristo porque está contra Cristo, pero también es anticristo porque se pone en el lugar de Cristo. Él cree ser como un Dios, ¿no? Esa es la idea. Ahora, viene este juicio, uno de los últimos juicios ya, ¿no? De la copa, y cae con una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca, ¿no? Que puede ser en la cabeza, en la frente, o en la mano, o en la muñeca, digamos, una marca que habla acerca de que es uno de los que pertenecen a la adoración a la bestia o a la imagen, ¿no? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En las anteriores siempre hablaba de la tercera parte, ahora habla de todo, completo, ¿no? Murió todo ser vivo que había en el mar, es decir, que el mar se contaminaría. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Acá lo que vemos otra vez, contaminación, pero primero fue sobre las aguas saladas, ahora sobre las aguas dulces, ¿no? Por cuanto derramaron, dice, la sangre de los santos y de los profetas también, claro, porque en el periodo donde se instala el anticristo, los cristianos que vuelven otra vez al camino de Cristo, que aquellos que se arrepintieron de sus pecados en el periodo de la gran tribulación, iban a ser muertos justamente por la persecución que iba a desatar, que habría de desatar el anticristo, ¿no? Pero también se suma todos aquellos que durante la historia de la humanidad fueron perseguidos por el solo hecho de ser cristianos, ¿no? Acá viene como la consecuencia: todo lo que se siembra, se cosecha. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, a pesar de estos juicios que caerían sobre la tierra, los seres humanos no se arrepentirían de sus pecados, tendrían un corazón muy endurecido. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Uno de los comentaristas bíblicos, creo que Matthew Henry, dice que justamente el morderse la lengua es provocar un dolor para
para mitigar el otro, ¿no? Pero era una cosa mortificante. Esto sería una cosa mortificante. Y dice que blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras, pero no se arrepintieron de su copa. Claro, acá cuando Juan habla como en pasado por lo que vio, es decir, es lo que vi. Entonces habla en pasado, pero está hablando acerca del futuro y de esos 7 años de la gran tribulación. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y ven a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo, esto es como palabras del mismo Señor Jesús, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y se reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón, ¿no? El Armagedón es un lugar donde va a ser el campo de batalla, ¿no es cierto?, donde justamente todos los que se oponen a Dios van a querer librar batalla contra Dios. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es decir, se consumó todo el proceso de los juicios sobre la tierra. Muy parecido a lo que dijo Jesús cuando ya murió: consumado es, dijo el Señor, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá, esto fue lo último. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, ¿no? Y allí se terminan estos juicios. Nosotros lo que vamos a estar viendo es, en la próxima charla, es mientras estas cosas sucedían sobre la tierra, en el periodo de la gran tribulación, acá ya se ve la decadencia del imperio puesto por el anticristo, la caída de la gran Babilonia, porque ya se viene a instalar Cristo con el gobierno milenial, con la iglesia, con sus hijos, ¿no? Esto es al final de los tiempos de la gran tribulación. Pero nosotros vamos a regresar en las charlas nuestras a el momento en que la iglesia es arrebatada, ¿no? En el momento del arrebatamiento, y vamos a ir hablando de 2 cosas importantes. Una es, esto es para la semana próxima, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Es una fiesta que se hará en la presencia de Dios en el cielo. Entonces, mientras acá en la tierra se producen los 7 años de la gran tribulación, nosotros estaremos en ese proceso del tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Son 2 eventos importantísimos que se harán en la misma presencia del Señor. El tribunal de Cristo no es para ver si vas al cielo o vas al infierno, no. Ya todos son salvos los que van a ir. Son los grados de gozo que se repartirán sobre las personas, como de acuerdo a nuestra consagración que hemos hecho al Señor, ¿no? Y luego estaremos en esa gran fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, son 2 eventos importantísimos que hay que encontrarle también juntos todo el significado que tiene para nosotros, no solamente en el futuro, sino el significado que tiene para nosotros ahora, mientras transitamos en este peregrinaje aquí en la tierra. Lo más importante de todo esto es que esto es una cuestión de fe, es de creer o no creer, ¿no es cierto? Parece muy fantasioso, pero fíjate qué interesante. Yo pensaba, si nosotros
antes que llegara esta pandemia, alguien contara que iba a venir una cosa así como la que estamos viviendo, más de uno no creería. Dice, estás soñando, eso es ciencia ficción, te van a decir, ¿no? Si nosotros hubiéramos dicho, no sé, el año pasado, por la mitad de año, hubiéramos dicho, ahora va a venir una pandemia que nos va a paralizar a todo, que no va a haber trabajo, que va a ser una locura, que la gente se va a contagiar, que se va a morir muchas personas, decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No. Es decir, nos tratarían de locos. Si nosotros, imagínate si vos y yo pudiéramos viajar en el tiempo y retroceder a la mitad del año pasado y le contamos a la gente lo que se viene, nos van a decir, ustedes están locos. ¿Qué les pasa? ¿No? Con el avance de la ciencia que tenemos ahora, el avance científico, lo avanzado que está la medicina, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué pandemia me estás hablando? ¿No? Bueno, pasó esto cuando hablamos justamente de Noé en un enfoque distinto, haciendo un paralelismo de los 40 días de Noé con la cuarentena nuestra, que lo hicimos el domingo pasado. A Noé nadie le creía de que iba a llover, porque no llovía. La naturaleza en aquel tiempo no llovía, era otro sistema. El sistema de riego era por el vapor que es de agua que salía de la propia tierra todas las mañanas y regaba todo lo que era vegetal. No había agua del cielo, no caía agua del cielo. Y aparentemente la temperatura era moderada en todo el planeta, y al lado de la capa de ozono había una capa de hielo que rodeaba toda la Tierra. Aparentemente entró un meteorito y rompió todo eso y empezó a descargarse el agua sobre la Tierra. Era el gran diluvio, pero Noé lo había anticipado. Nadie le creyó. Como hoy de decir a la gente que el Señor Jesús viene pronto, tampoco nos van a creer. Pero es interesante que muchas cosas que no se creen después suceden, ¿no? Como esto de la pandemia. La verdad, a mí me ayuda mejor todavía a pensar que lo increíble puede suceder, ¿no? Lo improbable, lo increíble, no sé, lo insólito puede suceder. Y no te quiero meter miedo con esto. Nosotros, al contrario, tenemos que estar contentos que la palabra va prediciendo las cosas que van a pasar y que los hijos de Dios van a estar con cobertura, que no viviremos, quién sabe, momentos de aflicción, porque la Biblia misma dice, ¿no? Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Es decir, Dios te va a librar de las aflicciones. Acá no estamos en el cielo, estamos en la tierra, es un peregrinaje. Dios pone su creación a prueba, ¿no? Como probó los ángeles, nos prueba a nosotros también. Estamos siendo probados en esta tierra. En esta tierra no es el cielo donde vas a vivir una gloriosa felicidad. No, hay aflicción, ¿no? Y es parte también del proceso que Dios hace con cada una de nuestras vidas, porque cada vez que uno está frente a una adversidad, se nos pone a prueba, y esa adversidad hace que nosotros maduremos, crezcamos en fe, podamos ver la mano de Dios y cómo Él actúa. Por eso esto que decía el salmista, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Es decir, de todas ellas te va a librar Dios, ¿no? Entonces, esas son las promesas de Dios que tenemos para nosotros en estos tiempos. Pero el Señor nos habla de que Él nos va a liberar de estos juicios, que su iglesia va a ser arrebatada antes que estas cosas sucedan. Por eso es que nosotros tenemos la garantía puesta en el Señor. Ahora, Dios cuando atiende a una persona, cuando una persona le recibe a Dios, la tarea del Espíritu Santo es holística. Quiere decir que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Abarca todo el ser humano. Es decir, que cuando Dios te bendice en esas tres facetas que habla el Pablo de cómo es el ser humano de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo está conformado el ser humano de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios actúa en esas tres dimensiones. Es decir, que Él nos bendice en los tres aspectos, en lo natural y en lo espiritual. Nos bendice el Señor. El Señor hace una obra completa. Y la buena obra, dice la Sagrada Escritura, que Él empieza, Él es fiel para terminarla y va a ser de bendición para nosotros.
Por eso es que no hay nada mejor que en este mundo, cuando transitamos en este mundo que está lleno de incertidumbre, ¿no? Es estar tomado de la mano de Cristo, haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, y entonces la certidumbre no la tenemos de nosotros mismos, sino lo tenemos de su palabra y de la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces podemos vivir experiencias difíciles, podemos estar en momentos conflictivos o de aflicción, pero el Señor siempre nos va a sacar. Es una promesa divina. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos acercarnos a Dios como nunca antes. Este es el tiempo que tenemos que acercarnos a Dios como nunca antes. ¿Hay una urgencia en todo esto? Sí. ¿Cuál es la urgencia? Que nosotros tenemos que estar urgentemente, ¿no? Compenetrados con las cosas de Dios, en comunión con Él. Y junto con esta urgencia es extender la palabra de Dios a otras personas, para ganarlas para el conocimiento de Cristo y para que sus almas sean salvas, ¿no? Esa es la idea del Evangelio. El Evangelio, digamos, cuando vos empezás a leer, Evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas, buenas noticias, y ese es el mensaje de Jesús. Son las buenas noticias. En medio de tantas malas noticias, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que recibas a Cristo y que Dios va a transformar tu vida un 100%. No, todo es nuevo en Cristo. La vieja vida ya pasó y todo será hecho nuevo, ¿no? Es así, nos renueva, somos nuevas criaturas en la presencia del Señor, como una nueva creación, como una creación renovada, ¿no? Es así. Entonces, por eso decía Jesús, le decía a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entendía cómo un hombre siendo grande puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y él le explicaba, Jesús le decía, no, una cosa es nacer en lo natural, en lo físico, ¿no es cierto? Una cosa es nacer en el soma y otra cosa es nacer en el espíritu, ¿no? Entonces, es necesario que nazcas en el espíritu, porque mientras permanezcamos en pecado, en corrupción, ¿no es cierto? Nuestro espíritu está muerto o dormido. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, a pesar de nuestras insuficiencias y nuestras debilidades y nuestras flaquezas, ¿no? Nuestros errores, bueno, pero ya cuando aceptamos a Cristo, que Él nos perdona por todos nuestros pecados, entonces el Espíritu toma vida, nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, tomamos conciencia que Dios nos trajo a este mundo, a cada uno con un propósito. Vos no naciste al azar. Pero vos podés decir, pero pastor, hay millones y millones y millones de personas. ¿Cómo no? Esto es una locura, es un caos. Seguramente yo nací como al azar, no. No, porque Dios controla todas las cosas, sostiene el universo, Él sabe, ¿no es cierto? Cuando un ave le cae el plumaje, Él sabe cuando en nuestro cabello se nos pierde, conoce la cantidad de cabello de que cada uno se le cae, ¿no? La Biblia habla de esta manera para que te des cuenta del control que Dios tiene sobre todas las cosas, ¿no? Y sobre todo el universo. Nosotros ni tenemos idea de lo que es el universo, no tenemos conciencia de lo que es el universo, ¿no? Y es la creación de Dios. No sabemos, ¿no? Una vez en la iglesia nosotros mostramos a través del proyector, ¿no? De cómo está conformado, por ejemplo, nuestro sistema solar, y que nuestro sistema solar está dentro de una galaxia, y que las galaxias están en un universo que está lleno de galaxias. Y encima de eso se calcula que probablemente haya hasta otros universos paralelos. Mirá vos. Es infinitamente gigante la creación de Dios, en la macrocreación y la microcreación, hacia adentro, hacia lo más pequeño, hacia lo más mínimo. Un virus que ni se ve nos tiene en jaque, ¿no? Entonces vos fíjate qué interesante, la creación de Dios en la macrocreación y la microcreación. Tenemos que pensar que solo mirando eso, la existencia de Dios es patente, ¿no? Yo la vez pasada decía, ¿no? Si yo le mostrara el celular, como un hermanito, me acuerdo que tenía una carnicería, ¿no? Yo no me olvido más, que él mostraba una máquina de calcular, decía, ¿usted cree que esta maquinita de calcular se hizo solo? Y decía un hombre, dice, por favor, déjese de hablar pavada, dice, por favor, atiéndame, que en mi casa me están esperando con las milanesas, decía, ¿no? Y él dice, bueno, si usted no cree que esto se hizo solo, ¿por qué cree que yo me formé solo?
¿no? Que es más complejo que cualquier máquina en esta tierra. El ser humano es lo más complejo. Pero mirá el universo, mirá todo lo que te rodea, mirá la vida que hay por todos lados. No podemos pensar de que eso se creó de la nada. Es Dios el que obró. Dios te creó a vos en el vientre de tu madre, te dio el hálito de vida, te dio identidad, te dio ser lo que sos, ¿no es cierto?, con un propósito. Por eso es la urgencia. El Evangelio se predica con urgencia. Hay una urgencia. Me gustó una vez cuando fui a hacer un seminario en la Universidad Maryland sobre religiones comparadas. Cuando hablaron sobre nuestra religión, unos especialistas en religión, unos sociólogos, decían lo que vemos en los evangélicos es que tienen la urgencia de predicar su mensaje. Están como desesperados porque tienen que llegar a tiempo a que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio. Y tal cual, parece que ellos se dieron cuenta. Porque no sabemos cuándo puede ser el día que suene la trompeta, ¿no? Y venga el Señor a buscarnos. Entonces, es lindo que cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá, tengamos asegurada la salvación eterna. Ahora, no solamente las bendiciones son las que vendrán, sino que ya entrando en la familia de Dios, en el camino del Señor, el Señor hará de tu vida una vida bendecida, ¿no? Bendecirá tu hogar, bendecirá tu salud, bendecirá tu economía. El Señor, por eso te decía que abarca las tres áreas, ¿no? Incluyendo la parte natural, que si vos querés es la parte material. La bendición viene en todas las áreas para tu vida. En el área del alma, en tu psiquis, el Señor va a traer sanidad a tu mundo interno, porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Él es el que redarguye de pecado. Es el mejor para bucear el Espíritu Santo en el mundo interno y quitar toda raíz de amargura desde lo más profundo de nuestro ser y sanarnos. Mirá qué maravilla que es. Gracias a Dios que suceden cosas que nos hacen quizás reflexionar, aunque es doloroso que haya muertes y que haya gente que sufra a causa de esto, por las pérdidas humanas. Pero por ahí es necesario a veces un sacudón a los seres humanos para que nos demos cuenta, ¿no?, de que tenemos que volver al Creador. Este es el tiempo en que tenemos que volver a la comunión con nuestro Creador. Y Dios, ¿sabes cómo está? Esperándote con los brazos abiertos, porque así es nuestro Dios. Él nos espera siempre como el hijo pródigo lo espera con los brazos abiertos. El hijo pródigo que decía, ya no soy digno de ser su hijo, ¿no? Porque malgastó todo lo que el padre le había dado, porque despotricó contra el padre, porque lo malgastó en una vida liviana y llegó después a sufrir lo insufrible. Y cuando llegó a ese estado tan bajo de su vida, ahí reflexionó, volviendo en sí, dice la Biblia, lo que sería el insight para los psicólogos, ¿no? Volvió en sí, y cuando volvió en sí, se dio cuenta que tenía que volver a la casa de su padre. Ya no soy digno de ser su hijo, decía él, pero al menos uno de los jornaleros, porque en la casa de mi padre hay abundancia. Venía a los brazos de Cristo, volvía a las manos de Dios, que hay abundancia para vos. Y cuando llegues a la presencia del mismo Señor, Él va a decir, este era mi hijo que se había perdido, esta era mi hija que se había perdido, pero así ha sido hallada. Hagamos fiesta otra vez, hagamos fiesta porque la hemos encontrado, porque ha regresado, porque creíamos que estaba muerto o muerta, pero ya regresó, ¿no? Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Entonces este es el momento oportuno para que volvamos al Señor. Y si alguno dice, pero yo soy un terrible pecador, pastor, no sabe, mi vida es un desastre. Bueno, con más razón, ¿no? Porque si nosotros estuviéramos enfermos, ¿a dónde tendríamos que ir? Al médico. No le podemos llamar al médico y decir, sé las ganas de visitar lo que tengo, pero no voy a ir porque estoy enfermo. Y te va a decir el médico, pero tonto, tenés que venir, si yo soy el que te voy a curar. Bueno, esto es lo mismo. Cuando más pecado tengas, cuando peor andes en la vida, con más razón tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Y me va a recibir el Señor? Claro que sí. Él no va a mirar el pecado tuyo, va a mirar tu corazón. Y eso es lo hermoso que sucede en esa nueva comunión que vamos estableciendo con el Señor. Después el Espíritu Santo se ocupará de nuestras vidas. No es el pastor,
no es el diácono de la iglesia, no es el anciano de la iglesia, no son los predicadores, es Dios el que trata con nosotros y Él transforma nuestra vida y nos va cambiando. Día a día, despacio a despacio, la obra del Señor se va cumpliendo en nosotros. Qué lindo es recibir a Cristo en nuestros corazones. Le voy a pedir a Laura que haga una oración para que todos aquellos que lo quieran entregar su vida a Cristo, la repitan. Así que Laurita, voy a hacer una oración para que todo el mundo repita. Y aún nosotros, los creyentes, ¿por qué no? Volver otra vez a repetir la oración. Amén. Si algo, ¿Por qué no? pues oramos, como quiera. Amén. Vale. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y vamos a repetir esta oración que es para aceptar a Jesús en nuestro corazón y para que Él viva en nuestra vida. Señor Jesús, venimos ante ti en esta tarde. Gracias. Para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor. Gracias. Y te entregamos nuestro corazón, te recibimos en nuestro corazón, te aceptamos como único Señor y Salvador de nuestra vida. Sí, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Gracias. Te damos gracias, Jesús. También te doy gracias por esta palabra que trajo el pastor, lo bendecimos y declaramos tu bendición en él y en su familia. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Lauri. Vamos a dar un abrazo a todos.